Ok. Jesús, menos mal porque con eso me acordó. Que a mí se me olvida. Sí, bueno, vamos a continuar nuestro estudio, vamos a continuar nuestra clase. El día jueves, pues una interpelación del hermano Augusto Pacheco sobre la tribulación. Bueno, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Todo en las diferentes enseñanzas, en las falsas enseñanzas, ellos lo que hacen es hacer un sancocho, le digo yo, o un chop suey, una mistura de textos bíblicos. Entonces van enlazando uno con otro, así no tengan nada que ver. Cuando hablamos de la tribulación o la gran tribulación, pues el Señor Jesucristo habló de la gran tribulación en Mateo 24. En Mateo 24 el Señor Jesucristo menciona la gran tribulación. Posteriormente, el apóstol Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, menciona la palabra tribulación, sin embargo, no en el concepto, en el contexto, perdón, de cómo habló Jesús, sino que la tribulación de la que habla Pablo a los tesalonicenses es que cuando ellos recibieron la palabra del Señor, estaban siendo atribulados porque estaban siendo perseguidos por las mismas personas de Tesalónica. Caso similar que Pablo les dice, en eso han venido a ser imitadores a los de la iglesia en Jerusalén, porque los primeros que empezaron a tribular a los cristianos en Jerusalén, pues fueron los judíos directamente. La gran tribulación de la que habla Jesús en Mateo capítulo 24, la interpretación bíblica se refiere, o Mateo 24 se refiere a la gran tristeza y a todo lo que iba a pasar con la destrucción del templo en Jerusalén por parte de los romanos, por allá en el año 70 más o menos de nuestra era. ¿Sí? Cuando estudiamos acerca del rapto y la gran tribulación en Mateo 24, pues recuerde que habíamos visto una singularidad, y es que el juicio del que hablaba Mateo 24 y la tribulación de la que hablaba Mateo 24 era algo que ellos iban a poder ver y que ellos iban a poder, de hecho ellos iban a poder escapar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Mateo 24 el Señor dice, si alguno, cuando ustedes vean la abominación desoladora, haciendo una referencia histórica a lo que había hecho Antíoco IV Epifanes cuando profanó el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo. Entonces Jesús les dice, cuando ustedes vean la ciudad rodeada, ustedes ahí pueden escapar, pero los que no escapen y se queden ahí van a pasar por la gran tribulación. El hermano Augusto dijo, bueno, yo leí la tribulación y fui a la biblioteca y claro, hay una interpretación en el mundo religioso donde se le da unas fechas o un tiempo a la gran tribulación, que son 3 años y medio. Y eso lo quieren emparejar con las 69 semanas, con la semana 70 de Daniel, ¿sí? Pero, pues cuando nosotros hacemos un estudio de esto, como lo hicimos en unidades anteriores de esta misma serie, vemos que esos no son tiempos literales, sino que se refiere a tiempos, eso se refería a tiempos imperfectos. Nosotros tenemos la gran bendición de que, de hecho, en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la victoria de la iglesia, no se ve a la iglesia en la tribulación, la iglesia se ve triunfante. De hecho, en capítulo 7 de Apocalipsis, ¿quién es la gran multitud? Los que han salido de la tribulación, los santos que están en el cielo, o los que representan, o lo que representan el pueblo de Dios. Entonces, no hay nada de que nosotros tengamos que preocuparnos, angustiarnos por un tiempo de tribulación a nivel general a la iglesia, como la persecución de Roma, o porque el anticristo iba a ser desatado por 3 años y medio, ¿cierto? Recuerden que ya también definimos
¿Quién es el anticristo? El anticristo es aquel que niega la deidad de Jesús o la humanidad de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos estar firmes en nuestra fe, para no dejarnos mover fácilmente de aquellos que nos quieren preocupar. Hay una situación, hermanos, muy interesante, y es que no sé por qué a nosotros los seres humanos nos encanta el caos. Y yo creo que donde hicieran unas olimpiadas por preocuparnos, pobrecitos los jueces, pues, porque es que todos vamos a caer en primer lugar, ¿sí? Y a nosotros nos fascina que nos asusten. Y a nosotros nos fascina que nos metan miedo. Sí, eso es lo que nos gusta a nosotros. ¿Por qué por qué muchas iglesias o estas doctrinas, estas falsas doctrinas tienen tanto eco? Porque es que mucha gente está esperando literalmente ver pasar el caballo blanco o el caballo negro con un tercio de las estrellas del cielo, sin entender que son figuras que representan el juicio de Dios, que nos hablan acerca del juicio de Dios, pero que en el libro de Apocalipsis está hablando del juicio de Dios sobre Roma, no sobre el juicio final, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos eso. Superado esto, el recuento de la tribulación, entonces voy a compartir la pantalla para que veamos lo que es entonces. Continuemos con el estudio del hombre de pecado. Perdón, hermano. Sí, hermano. Está muy bien su explicación sobre la tribulación. Pues yo tengo aquí otro apunte que dice, ¿qué es la tribulación? La tribulación es el periodo de la historia de la humanidad anunciado por Jesucristo a sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Ahora dice que Jesús dijo, habrá gran tribulación, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Sí, hermano. Bueno, esto que digo, ¿qué quiere decir tribulación? Ok, vuelvo y le digo, hermano. Ese texto que usted está leyendo es el de Mateo capítulo 24. Sí. El hasta ahora no es nuestro ahora. No es nuestro now. Era el ahora de los que estaban escuchando el mensaje de Jesús. Y sí, no había habido una tribulación tan grande, porque si bien los judíos habían ido al cautiverio por Babilonia en el 586, pues no fue una cuestión no fue una invasión como tan violenta. Pues ellos fueron llevados en 3 partes. De hecho, no todos los judíos fueron deportados a Babilonia, y de hecho los que destruyeron Jerusalén fue los pueblos vecinos que quedaron. Por eso después entonces vemos el castigo a muchas otras naciones, que Dios viene en juicio sobre las naciones paganas del momento, porque se burlaron o porque se aprovecharon cuando Jerusalén fue destruida. Hay una que es en la profecía, en el libro de Abdías, el libro del profeta Abdías, pues castiga fuertemente o le habla del juicio de Dios contra Edom. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas vendrían siendo primos de los judíos, y ellos quisieron, se burlaron. Y los judíos que se habían escondido le decían a los babilonios, mire, allá están, para que los llevaran y los mataran, ¿cierto? Entonces Jesús dice, pero la de Roma, la del año 70, sí fue algo que no tenía un antecedente. Fue muy dura, porque esta sí fue con violencia. Tenemos que recordar cómo sucedieron las cosas. Tito había salido un año antes, había ido quiso hacer una incursión contra Egipto, pero se encontró con una gran resistencia y que Egipto tenía un gran apoyo. El primer año logra hacer algo contra Egipto, pero el segundo, cuando vuelve con la intención de derrotar a Egipto, pues ve que Egipto tiene unos aliados y no puede,
y él se devuelve, y cuando se devuelve dice, es verdad que los judíos están como molestando, y viene y calma su furia con Jerusalén por las rebeliones que algunos colatos de rebelión que habían querido hacer algunos judíos, ¿cierto? Por eso se refiere el Señor a que no había como ninguna, pero no hay eso no es una profecía futurista. Jesús no está dando una profecía futurista en Mateo 24 que aplique a nuestros días o al tiempo en el que vaya a venir el Señor Jesucristo por segunda vez, porque los apóstoles no pudieron haber entendido eso por ninguna forma, porque si nos damos cuenta, aunque Jesús se los había dicho varias veces, los apóstoles no habían entendido que Jesús iba a morir, iba a resucitar, o lo habían entendido. No. Entonces Jesús les dijo varias veces, me tengo que ir, voy a preparar morada, no los voy a dejar solos. Así como él dijo, a la generación perversa que demanda señal solamente se le dará la señal del profeta Jonás, ¿sí? Que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero va a resucitar. ¿Ellos entendieron? No. ¿Cómo sabemos nosotros que ellos no entendieran la resurrección? ¿Sabe? ¿Quién sabe cuándo entendieron los apóstoles la resurrección? Pero hermano, los apóstoles duraron con Jesucristo 3 años obedeciéndole, aceptando todos sus consejos y todas sus bondades, y Jesucristo murió, y cuando Cristo resucitó, nadie lo conocía por su aspecto que tenía. Era diferente física y personalmente. Los apóstoles tuvieron miedo y fue tan grande el dolor de la muerte de Jesucristo que se olvidaron de los 3 años de explicación, de mandatos, y se fueron a pescar. ¿Por qué, hermano? Porque ellos no habían entendido. Es más, ellos no entendieron. Si ellos no pudieron entender, los apóstoles vinieron a entender la resurrección de Jesús después de la resurrección. O sea, cuando ya se le apareció Jesucristo a ellos, porque ni siquiera le creyeron a los que habían tenido un encuentro con él. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los de Maús. Lo que pasa es que a ellos van, las mujeres va María la Madre, va María Magdalena y van otras mujeres piadosas, y ellas ese domingo a ungir el cuerpo de Jesús, a organizarlo, porque recuerden que Jesús lo habían bajado de la cruz y no antes de que comenzara el día de reposo. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Qué preocupación tenían las mujeres? Ay, ¿será que el Señor ya resucitó y no lo vamos a encontrar? No, ¿de quién le iba a mover la piedra para poder ponerle todas las... ¿Quién les va a correr la piedra? Las especies. ¿Quién va a correr la piedra? Cuando llegan y encuentran que corrieron la piedra, el ángel les dice, en Mateo se nos dice que el ángel les dijo que había resucitado, y ellas salen corriendo y le dicen a los apóstoles. Pero mira que ellas no le dicen a los apóstoles, hey, vea, alegrémonos, el Señor resucitó. No, ellas llegan diciendo, se han llevado al cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor. Sí, entonces ahí vemos nosotros. Y Jesús se le aparece a los que van camino de Maús. No lo conocen. No lo conocen y se les tiene que, hey, soy yo. Pero no lo conocen porque él a propósito no se hizo conocer en ese camino. No se hizo conocer. Pero claro. Por ejemplo, Daniel, María Magdalena tampoco lo reconoció. Tampoco lo reconoció. Cuando él la llama por el nombre, dice, María, soy yo. Ahí cuando le dice Raboni. Raboni, maestro. Hermano, sí, entonces, mi pregunta es, ¿por qué nadie lo reconoció ni los apóstoles lo reconocieron? ¿Por qué nadie lo reconoció? ¿Por qué y para qué? No, al Señor inicialmente no lo reconocieron porque ellos estaban turbados. O sea, ellos no captaban. O sea, están en un momento de shock emocional. Podemos decir que están en un shock emocional. Todavía no salían del shock emocional que eso causó. Pero Jesucristo debe haber venido resucitado diferente. No,
aspecto físico. No, hermano. No. Era el mismo Néstor. aspecto. Jesucristo se nos puede aparecer y se puede revelar la vista. Diana. No tiene que cambiar Pero nada. yo pienso que eso estaba dentro de los planes del Señor, porque si hubiera querido que lo reconocieran, él hubiera dicho que lo reconocieran. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahora, tenemos. Yo Miren. Hermanos, pero recordemos ese día, la enseñanza que la Biblia nos ha dado de ese día. En la mañana María lo reconoce cuando le dice Raboni. Se va. ¿Qué pasa ese día en la noche? Se reúnen los apóstoles. Y se aparece Jesucristo. Jesús se les aparece. ¿Lo reconocieron ahí, sí o no? Ahí ya lo reconocieron. Sí, claro. Venga. Ustedes están confundiendo varias historias. La noche del domingo, cuando estaban los apóstoles reunidos, que faltaba Tomás, él se reunió con ellos y lo reconocieron. Al instante lo reconocieron. Que Tomás les dice, cuando Tomás llega le dice, la que se perdió, nos reunimos con el Señor porque resucitó. ¿Qué dijo Tomás? No creo. No metí el dedo en su llaga, si no meto el dedo en su llaga y mi mano en su costado, no creo. No creo. Y ahí vuelve a aparecer Jesús. Y le dice, Tomás, venga. Pues, niño. Venga pues. Entonces, ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Dichosos los que creen sin ver. Pasan unos días. Jesús no se queda los 40 días antes de Pentecostés. Jesús no se quedó 40 días. Él se iba y volvía y se les aparecía. Viene la otra historia en la que estaban mezclando, cuando Pedro dice, bueno, pues sí, el Señor resucitó, pero como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house, cada quien a hacer lo que sabía hacer, vámonos a pescar. Y se fueron a pescar. Y cuando están pescando, Jesús viene caminando sobre el mar y los llama. Y Pedro inmediatamente lo reconoce, es el maestro y se tira, ¿cierto? Pedro estaba desnudo. Ahí dice, entonces mire que pero Pedro tenía algo. Cuando Pedro escuchaba, cuando Pedro sabía que Jesús estaba cerquita, Pedro quería estar al lado de Jesús. ¿Sí? Eso ocurrió desde el momento en que Pedro llegó a tierra el día de la pesca, lo que conocemos como la pesca milagrosa, que Jesús le dijo que iba a ser pescador de hombres. Pedro no encontraba un lugar diferente a estar al lado de Jesús. Esa es la razón por la que en el último capítulo de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro, venga conmigo. Y le dice, Jesús empieza a preguntarle que si lo ama. ¿Sí? 4 veces. Y cuando le dice, pero Pedro ve que va Juan detrás de ellos y le dice, ¿y este qué? Y Jesús le dice, mijo, estamos hablando usted y yo veré qué quiero con él, si quiero que este nunca muera, pues que no se muera. Que de ahí sacaron algunos la teoría de que el apóstol Juan todavía está vivo porque el Señor dijo que no iba a gustar la muerte, no dijo eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí el Señor, ellos sí reconocieron a Jesús, ellos sí lo reconocieron. Lo que hizo la hermana Adriana es muy cierto, en los planes y propósitos de Dios, inicialmente, o sea, en la mañana. Lo que sí pasó, por ejemplo, María lo quiere abrazar, lo quiere tocar y le dice, no me toque porque todavía no he sido glorificado. Sí, pero eso es lo único. Entonces, ahora, a lo que nosotros venimos es, no va a haber un tiempo, en nuestro tiempo, o en nuestro futuro, de una tribulación como tal. Una tribulación general. Nosotros, como iglesia, como cristianos y la humanidad como tal, pasamos por diferentes periodos de tribulación. Eso es clarísimo. A una persona se le muere un ser querido. ¿Y por qué está pasando? Por una tribulación. Por una tribulación. Mencióname en el último desastre natural grande. Bueno, ok. Quito, Daniel. En Quito, hace un par de semanas atrás. Menos, la semana pasada. La semana pasada hubo una gran avalancha, un deslave de una ladera y
se llevó muchas cosas por delante, muchas vidas por delante. Eso es una, digámoslo así, es una tribulación. Pero no es una tribulación que está viviendo la iglesia en Quito, es una tribulación que está viviendo la ciudad o el país como tal. Un fenómeno natural. Como la que hubo hoy acá en Los Quebrados. ¿En dónde? ¿Qué pasó? Yo no veo noticias. ¿Qué pasó, Beatriz? Se vino un pedazo de montaña y hay mucha gente todavía sepultada, hay heridos todavía. Exactamente. Entonces, miren, pero nosotros no podemos asociar cualquier tipo de desgracia, llámese por un fenómeno natural, por voluntad de los seres humanos, por una guerra, no lo podemos asociar con, ay, hermano, mire, es que estamos viviendo los últimos días porque estamos pasando por esta tribulación. No, que es una tribulación diferente. Exactamente. Mire, todos los que quieren ver en Mateo capítulo 24, unas señales antes del fin del mundo, pues no tienen nada nuevo que mostrar, porque dice, cuando se oigan rumores de guerra, ay, por estos días hay rumores de guerra, ¿sí o no? Sí. De guerra mundial, de guerra mundial de nada más. Que Rusia quiere invadir a Croacia, entonces desde que estaba Jesús. No, pero por estos días, no, ahorita. Mateo, Croacia y la Ucrania, entonces la OTAN dijo que cómo así, que Rusia tan grande y aprovecharse ese país tan chiquitico, entonces que todos los de la OTAN se iban a meter, entonces ya por allá resultaron otros, entonces ya es un rumor de guerra mundial. Ajá. Ustedes quieren saber desde cuándo de Corea del Norte. Ustedes quieren saber desde cuándo hay rumores de guerra en la humanidad. Desde siempre. Desde siempre. Muy bien, Marina. Desde siempre. Solamente en toda la humanidad solo han habido 25 años completos que no ha habido guerra. Que no ha habido conflictos bélicos. Que no ha habido conflictos bélicos. 25 Venga, años. En toda la humanidad. Y no se las den tan queridos. ¿Ustedes qué creen que era para los habitantes de Jericó el pueblo de Israel acampando al otro lado del Jordán? Una tribulación. Y era un rumor de guerra. Bueno, solamente escuchemos solo lo que Rahab le dijo a ellos, que todos están atemorizados allí. Entonces, ¿y están atemorizados por qué? Entonces, mire, desastres naturales, rumores de guerra, siempre. Enfermedades. Entonces, no nos asustemos. El llamado, hermanos, es a que no nos asustemos. Como dijo el apóstol Pablo, no nos dejemos mover fácilmente por estas personas que vienen y claro, es que nos cuentan unas historias y lo colocan ahí y enseguida montan videos y hacen presentaciones en PowerPoint no sencillitas como las mías, que yo lo único que sé hacer es colocar la diapositiva. Ahora por fin aprendí a poner imágenes. Sí, me pueden decir que cuando a poner imágenes, porque aquí no pongo texto, ¿cierto? Pero esa gente sabe hacerlo, entonces colocan videos y colocan unas cosas escabrosas y ¡ay, sí! Y a ver, no nos dejemos llevar por los efectos especiales, hermanos. ¿Dónde estamos parados? ¿Sobre qué estamos parados nosotros? Nosotros estamos parados como la iglesia fiel y victoriosa del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted está preocupado por el fin del mundo. Me parece muy bien. Preocúpese. Pero porque el Señor lo encuentre firme y digno. Firmes y dignos. Usted debe sentirse, escuche muy bien, usted debe sentirse muy orgulloso de llevar ese nombre que usted lleva, el nombre de hijo de Dios. Pero es que ese nombre hay que llevarlo con dignidad. Porque ¿para qué me lleno la boca diciendo que yo soy hijo de Dios, pero no muestro a Dios en ninguna de mis acciones? Sin fe. No, es que si yo no muestro a Dios en mi vida, ¿de qué me podría servir la fe? ¿O en qué tengo fe? Ahí la pregunta más seria es en qué Dios tengo fe si yo no muestro a Dios en mi vida. En días pasados hablaba con alguien y me decía, es que usted
no merece la gracia de Dios. ¿Te dijo a ti? ¿Sí? Y yo lo miré y le dije, yo lo miré y me reí, o sea, en serio me reí yo. Pues como usted no es Dios. Ahora, que levante la mano el que merecía la gracia de Dios. Porque ninguno de nosotros es merecedor de la gracia de Dios. Jesús. ¿Quién era merecedor? Pero él era Dios mismo. Ajá, por eso. ¿Quién merecía la gracia de Dios era Jesús? Pero él era el Dios mismo también. O sea, estamos hablando de la misma persona. Hablemos de nosotros. ¿Quién de nosotros merecía la gracia de Dios? Nadie. Ningún ser humano fuera de Jesús. ¿Quién puede levantar? ¿Quién puede decirle a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? No necesito de tu gracia. ¿De qué dice? ¿Sabes qué, Jesús? Muere por esta bola de pecadores. A mí me dejas aquí quietecito que yo no necesito. Yo no preciso eso. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Nadie. Ninguno. Entonces, cuando yo le dije que sí, que bueno, que es que todo el mundo necesita la gracia de Dios, me dijo, ¿sabe qué? Usted nunca va a estar en mi iglesia. Y yo, qué bueno. Yo me reí y le dije, qué bueno, yo no quiero estar en su iglesia. Yo mientras el Señor me diga que estoy en la iglesia del Señor. A mí la iglesia de todos ustedes no, a mí la iglesia de la gente no me interesa. Amén. Así es. A mí no me interesa estar en la iglesia de nadie. A mí me interesa que el Señor me encuentre fiel a Él y me añada a su iglesia, que fue el Señor el que me añadió a su iglesia. Discúlpenme la expresión, bajémonos de la nube. Nosotros no tenemos iglesia. Ninguno de nosotros tiene iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, sí, Señor. Amén. Y a nosotros nos añade allí, a esa iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia. No, pero mentiras. Ya Ferni, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer el que quiera tener iglesia? Que vaya y se muera en una cruz y resucite otra vez a los 3 días. El día que alguno de ustedes sea capaz de tener el acto tan heroico de morir por los injustos, de ser sepultado y de resucitar a los 3 días. Ese día usted tiene iglesia. Ese día, si usted quiere armar iglesia, arme su iglesia, tranquilo. No se preocupe. Y me puede llamar y yo le doy látigo, porque sienta un poco. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, es esforzarnos porque el Señor nos encuentre fieles. Santidad. Y saben una cosa, hermanos, ustedes saben cómo es eso de que el Señor nos encuentre fieles. Yo soy de los que pienso que a veces nosotros debemos aprender de las cosas buenas que tienen los demás. Uno tiene que darse la oportunidad de aprender de las cosas buenas que tienen los demás. Hay una frase que utilizan en las Eucaristías católicas que a mí me llama poderosamente la atención. Y es cuando dicen esa frase de no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos? No hay un pecado tan grande, 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 que el amor de Jesús no perdone. Y no hay nadie bueno, ni semibueno, ni buenito, ni buenito, ni buenito, ni buenito, ni buenito, que no necesite a diario de la gracia y el perdón de Dios. Amén. Cuando hablamos de fidelidad, cuando yo les digo, estamos preocupados por el fin del mundo. Ay, va, no se preocupe por los volcanes. No se preocupe, va a ser que no se preocupe porque va a llover fuego. Preocúpese por mantenerse fiel al Señor. Y es más, no se preocupe. Ocúpese por mantener fiel al Señor. Ay, hermano, pero es que yo caigo. Párese. Vuelve y párese. Sacúdase. Y siga. Siga. Siga cayendo y siga parándose.
Al Señor no le cuenta, el Señor no te está contando cuántas veces te caes. Al Señor cuenta cuántas veces te paras. Por eso, el cristianismo no es una religión, hermanos. El cristianismo es una forma de vida. Es nuestra responsabilidad mostrar en este mundo de tinieblas la luz del cielo. Y la luz del cielo, traer el cielo, un pedacito del cielo a esta tierra, es hablarle a la gente con amor. Con la verdad, pero con amor. ¿Sí? No estoy diciendo acá, ni estoy dando indulgencias, que no me están pagando, y así me estuvieran pagando, pues tampoco doy indulgencias. Para los que no están familiarizados con el término indulgencias, es que otrora tiempo existía en la Iglesia Católica algo que se llamaban las indulgencias plenarias. Y era que la gente iba y donaba, hacía una obra de caridad grande, porque, o sea, de acuerdo al tamaño de la donación, iba a ser el pecado. ¿Sí? Era como adquirir salvoconductos para pecar, pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de la importancia de vivir en santidad. ¿Cierto? Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que yo no estoy diciendo que en la iglesia no tiene que haber disciplina. En la iglesia tiene que haber disciplina. Pero la disciplina en la iglesia tiene que aplicarse con amor. Alguna vez alguien me dijo, el problema es que usted quiere tener más amor que Dios. Y yo le dije, eso es imposible. Ninguno puede tener más amor que Dios, porque ni siquiera alcanzamos a entender el amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener un amor más grande que el de Dios? Solamente que para algunos, el tema de la disciplina en la iglesia tienen como ejemplo 1 Corintios capítulo 5. Claro, ese caso aberrante de pecado que había allí en la congregación de Corinto. Y el apóstol Pablo le dijo, al tal ténganlo como gentil o publicano. O sea, ténganlo por allá. Y muchas iglesias en la actualidad se quedaron ahí. Y lo único que tienen para la disciplina en la iglesia es 1 Corintios capítulo 5. Nunca han leído 2 Corintios capítulo 2, donde el mismo apóstol Pablo le está diciendo a la misma iglesia en Corintio, hey, ¿y qué pasó con el muchacho del capítulo 5 de la otra carta? Ya lo restauraron, ya lo volvieron a colocar en el estado que estaba. No lo pueden dejar por allá. Entonces la iglesia tiene que tener disciplina, obvio. ¿Pero van a ser Onésimo? No, hermano, no, ese no es el caso de Onésimo. Onésimo es el de Filemón. Ajá. Entonces, la iglesia tiene que tener disciplina, hermanos, pero con amor. Nosotros, lastimosamente, en la práctica, la disciplina en la iglesia se ha convertido, en nuestros días, se ha convertido en la exhibición de mi ego. Porque no disciplino al hermano, lo juzgo y lo condeno, porque él es malo y yo soy bueno. Ahora, ¿quién determina quién es malo y quién es bueno? Cuando la Biblia dice que justo no hay ni siquiera uno. Eso lo dice Romanos, no lo digo yo. Lo dijo Pablo cuando escribió los Romanos. ¿Quién determina eso? Es muy fácil ver el pecado del otro, ¿cierto? ¿Cierto que es fácil ver el pecado del otro? ¿No es fácil ver el pecado del otro? Sí, sí. Sí. ¿Qué tan fácil es ver el pecado nuestro? El que esté, no vemos la viga nuestra. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros no vemos la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo, pero sí ¿Qué tan fácil es ver la el paja pecado del otro? Y si viéramos el pecado nuestro, ¿cómo quisiéramos ser tratados? Con misericordia. Que nos traten como gentil y publicano, ¿cierto? No. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que a nosotros no nos duelen los hermanos.
y tiene lógica que no nos duelan. Lo que les he dicho muchas veces, jocosamente, que es real, el que quiera tener una iglesia, pues que se monte en una cruz primero, que muera, que lo sepulten y que resucite al tercer día y ahí sí que arme su iglesia. Esa es la razón por la que a nosotros no nos duelen los hermanos, porque nosotros no hemos hecho nada por ellos. A Jesús le duele. Cada uno de ustedes, hermanos, son preciosos para Dios. Cada uno de nosotros somos preciosos para Dios. Y cuando nosotros fallamos, al Señor le duele. Cuando nosotros nos alejamos, al Señor le duele. Cuando nosotros nos rebelamos, al Señor le duele. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por nosotros. Amén. Amén. Yo estoy 99.999999999. Casi el 100. Estoy así de seguro de que a ninguno de nosotros nos han pegado un juetazo por un hermano. No. ¿Cierto que no? No, Sí, no. que digan algo. Tal vez de sangre. No. Ay, sí, tu mamá te pegó por un hermanito tuyo. Pero, y se equivocó porque tu hermanito dijo, pero no porque le iban a pegar a él y vos dijiste, ay, no le pegué, él pégueme a mí. Se han visto casos. Sí, es cierto. No, Pero, María. pero por nuestros hermanos en la fe, yo sé que eso no ha pasado. Entonces, hermanos, no nos preocupemos por la gran tribulación. Ya la vivieron en el primer siglo. Nosotros vamos a pasar periodos de tribulación y angustia. Claro que sí. Mientras estemos en este cuerpo, obvio. Y muchos. Y muchas. Y tribulaciones de todos lados. Como dicen, el cristiano o está en una tribulación, o está saliendo de la tribulación, o está entrando en la tribulación. Sí, ahí andamos. Nosotros andamos ahí. Ese es nuestro camino. Pero gracias a Dios porque esa fue la voluntad de Él, que andáramos en ese camino. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos tenemos que enfocar en el camino. Miremos para dónde es que vamos, qué es lo que tenemos adelante. Esto va a pasar. Miren, hermanos, no soy profeta ni hijo de profeta, pero todo este tema del COVID, todo eso va a pasar. Puede ser que pase después de nosotros, puede que nos moramos todos nosotros y pase después, pero va a pasar. O viene el Señor y se acaba y pasa. Así como pasaron las pestes que hubieron y las guerras mundiales y todo. Todo eso va a pasar. Usted no se preocupe, ocúpese en mantenerse fiel al Señor. Cada uno de nosotros ocupémonos en mantenernos fieles. Que el Señor nos encuentre firmes y dignos. Amén. ¿Qué tan preparada está tu lámpara? Pregúntate hoy. ¿Estás como las viudas? Como las vírgenes. Ya las dejé viudas. Pobrecitas, no las dejé ni que casaran. ¿Estás como las vírgenes insensatas? Estamos como las vírgenes insensatas. Ay, no, ahorita conseguimos. El Señor se demora para venir. El Señor se demora para venir. O estamos como las vírgenes sensatas, sabias, aprovisionadas, porque no sabemos el momento en el que el Señor va a llegar. En eso es lo que nos tenemos que ocupar. Momentos difíciles, vuelvo y les digo, vamos a vivir. Como cristianos, como individuos, como congregaciones, ¿sí? Como personas, con nuestras familias, pero que el Señor nos encuentre. Hoy, a partir de hoy, que el Señor nos encuentre firmes y dignos. Preparados. Vuelvo y le digo, siéntase orgulloso del nombre que lleva. Usted es un hijo de Dios, pero llévelo con dignidad. Claro. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que... sí, Daniel, en lo que me preguntaste en el WhatsApp. Espero que este paréntesis
nos haya servido a todos. Ahí me disculpan la prédica. Nos haya servido a todos para que hubiéramos entendido un poquitico más el tema de la tribulación. Dios mediante el jueves, pues nos volvemos a juntar, si es la voluntad del Señor, acá. Si no, espero verlo a todos en el cielo. Y allá no me pregunten absolutamente nada. Venga, ese hermano, en últimas el hombre peca. Ay, no, ahí tiene a Jesús, pregúntele a él, me va a estar preguntando a mí. Ahí tiene a Pablo, que fue el que escribió, me va a estar preguntando a mí. Pero si no nos vemos el jueves acá es porque nos vemos en el cielo, hermanos. Si no, pues acá vamos a estar el jueves, Dios mediante, para que sigamos estudiando ahí Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hermano Augusto, para todos, ¿quedó claro el tema de la tribulación? Sí, gracias. Muy bien. Ok, sí. Hermano. Amén, amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, hermano. Gracias. Gracias por conectarse, gracias por la paciencia que me tienen. Gracias por soportarme 2 veces a la semana. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, hermano. Engrandezca espiritualmente. Y que te vaya bien.